Capítulo 22. Gen observó a su gente haciendo los preparativos para su marcha. Había decidido seguir ese curso de acción muy a su pesar, pero no había más razones para quedarse cerca de Darnassus, y hacerlo solo hacía más profunda la vergüenza del rechazo a los Wargen, al menos a sus ojos. La desaparición de Varian tras la cacería había sido un duro golpe para el rey gilneano. Tras el obvio lazo que se había creado, el brusco comportamiento del otro rey había hecho desaparecer la última esperanza que tenía Gen de que los Wargen fuesen aceptados por la alianza. Sin esa esperanza, la decisión de Gen estaba clara. Eadric no aparecía por ninguna parte, pero el resto de sus ayudantes tenían la situación bien encarrilada. Un día o dos más y ya no quedaría nada que delatase quiénes eran los anteriores ocupantes del campamento. De repente se le erizó el pelo de la nuca. Había alguien detrás de él. Como muchos otros Wargen, Gen permanecía a menudo en su forma lupina. De ese modo se sentía más fuerte, más joven. Cuando era humano, el rey sentía los achaques de la edad. Pero siendo Wargen significaba que el que estaba tras él había fracasado en su intento de sorprender a Gen. Moviéndose con la rapidez y la gracilidad de los Wargen, se giró para enfrentarse con garras y dientes a la amenaza en potencia. Pero, en lugar de luchar, Gen se quedó parado completamente asombrado. Varian Urin. Varian no podía reprocharle a su homólogo que estuviese tan asombrado. El señor de Ventormenta se sentía como un idiota integral, o al menos como alguien que no sabía muy bien qué pensar. Aunque por una parte la caza había servido al propósito que había deseado Malfurion, también le había revelado a Varian la total inconsistencia de algunas de sus propias creencias y prejuicios. Repentinamente abrumado, Varian había escogido el único recurso que creía que le quedaba en ese momento. Se había retirado ante el modo en que los Wargen lo habían honrado, un honor que no creía merecer, y se había internado en el bosque sin saber dónde iba. Ahora que Anduin se había ido, Varian no sentía ningún deseo de volver a Darnassus. Sus aposentos, aunque estaban construidos teniendo en mente el amor por la naturaleza de los elfos de la noche, seguían formando parte de una ciudad, parte de su vida como rey, no como hombre. La vitalidad del bosque, con su abundancia de vida, de libertad, le había dado cierto respiro, pero no le había aclarado su confusa mente tanto como había esperado. En lugar de eso, Varian había descubierto demasiado tarde que el silencio y la tranquilidad solo servían para destacar todos sus errores y prejuicios. Había perdido la noción del tiempo, llegó la noche y volvió el día sin que le prestara atención. Con el día había llegado la idea de que Varian no podía simplemente abandonarlo todo por la pureza del bosque. Por amor a su hijo, por su pueblo y por sus esperanzas de redención, Varian había tomado una decisión. Tenía mucho que ver con haberse dado cuenta de que había otros que habían luchado mucho contra la parte más oscura de su naturaleza, quizá hasta de un modo que él nunca había tenido que hacerlo. Los Wargen. Y así, tras volver a sus aposentos para calmar el nerviosismo creciente de sus seguidores y descubrir que Malfurion ya les había asegurado que su gobernante estaba simplemente indispuesto, había ido a buscar a Gen Gris de nuevo. «Te fuiste», le dijo el monarca gilneano con cierto tono acusatorio. «Te honramos y tú simplemente te fuiste. Pedí noticias tuyas en Darnassus, pero el archidruida solo nos dijo que no nos preocupásemos, que necesitabas tiempo para ti mismo». La sabiduría del elfo de la noche seguía asombrando a Varian. Tenía razón. Tenía mucho en qué pensar y, cuando terminé de pensarlo todo, supe que tenía que volver a veros a ti y a tu pueblo. ¿Quieres algo de nosotros? ¿El qué? No tenemos nada. Ni tierras, ni oro. Tú lo tienes todo. Todo. Todo no. Necesito tu ayuda, Gen. El otro rey se lo quedó mirando sin comprender. Considerando sus encuentros anteriores, Varian no podía reprochárselo. ¿Cómo podría yo ayudarte a ti?, murmuró el Wargen. Sé algo sobre la maldición de los Wargen y su ferocidad, pero tú y los tuyos controláis esa ansia, no cedéis ante ella. Ah. Gen no solo asintió comprensivo, sino que incluso mostró cierta simpatía en lugar de desdén. Siempre me he preguntado cómo alguien podría sobrevivir a lo que tú sobreviviste y permanecer intacto por dentro. No lo hice. Varian se sentía incómodo hablando de ello. Dime qué hicisteis vosotros. No es tan sencillo, amigo mío.
Tienes que estar dispuesto a mirar dentro de ti, encontrar tu equilibrio. Lucharé contra 100 orcos con las manos desnudas, si es necesario. El Wargen rió con tristeza. Confía en mi experiencia. Podría ser más sencillo. Perdimos a varios antes de que la elfa de la noche Belisra Brisa Estelar nos mostrase el ritual. Estaban consumidos por la maldición, se habían convertido en bestias sin corazón, sin alma. Gen se sumió en sus recuerdos, tuvimos que sacrificarlos. Varian no quedó convencido. Prefiero morir intentándolo que seguir siendo como soy, Gen. Perdí a mi esposa y ahora he perdido a mi hijo. Puede que Anduin se haya ido para siempre y ha sido por mi culpa. Yo también perdí a un hijo, murmuró el rey de Gilneas, aunque Liam se ha ido para siempre, muerto tratando de salvarme de una flecha envenenada disparada por la líder de los renegados, la reina Alma en penas Silvanas. Cuando tratábamos de recuperar Ciudad Gilneas, Gen sacudió la cabeza. No le quito importancia a lo que haya ocurrido entre tu hijo y tú. Es algo terrible, terrible, sea causado por la muerte o por la separación, si es que esta es permanente. Sé lo que has perdido. Varian, el líder Wargen, había mirado por encima del hombro a su gente, algunos de los cuales se habían detenido al ver al recién llegado entre ellos. Frunció el ceño reflexionando. Podemos guiarte en el ritual, pero cómo salgas de él dependerá mucho de ti. Derrotarte a ti mismo, tu peor enemigo, requiere tranquilidad, equilibrio y por último, y en absoluto lo más sencillo, controlar por completo tu furia. 3 luchas, no una. 3 o 300, me enfrentaré a lo que sea necesario. Muéstramelo, Gen. El Wargen asintió. Que tu destreza sea tan grande como tu determinación. Gen no lo llevó hacia los otros gilneanos, sino que rodeó hacia el sur y luego al este. Sin embargo, otros Wargen dejaron sus tareas y empezaron a seguirlos. ¿Por qué nos siguen? El ritual debe ser supervisado por más de uno. El señor de Ventormenta frunció el ceño. ¿Cómo saben lo que estamos planeando? No les has dado ninguna señal. Los rasgos lupinos de Gen mostraron cierta diversión ligeramente irónica. Ninguna que tuvieras. Unos cuantos Wargen más, machos y hembras, se unieron al grupo que seguía a la pareja. Se movían en silencio, como los asistentes a un funeral. La mano de Varian se movió instintivamente hacia su cuchillo, pero sin llegar a tocarlo. Gen lo guió hacia un pequeño claro rodeado por árboles cuyas ramas le recordaron a Varian dedos dispuestos a agarrar. El gobernante gilneano guió a su acompañante hacia el centro del claro. Aquí es donde nos las hemos arreglado desde que llegamos, le explicó Gen. El claro parecía corriente excepto por 3 sencillos pozos hundidos en el lado contrario al que habían llegado. La presencia de esos pozos le indicó a Varian que tendrían cierta importancia en lo que iba a ocurrir. Eso quedó confirmado un momento después por la súbita aparición desde el bosque que había detrás de los pozos de 3 druidas. Al principio Varian esperaba que Malfurion también apareciese, pero solo el trío, 2 hombres y una mujer, se dirigieron hacia los pozos y los Wargen. No reconoció a ninguno de ellos, aparte de saber que eran elfos de la noche. Tenían expresiones solemnes y miraban a los Wargen como si buscasen algo. ¿Quién será? Le preguntó a Gen el de en medio, que llevaba el pelo azul recogido en 2 largas trenzas que le llegaban casi hasta la cintura y una más pequeña que salía hacia arriba desde la parte de atrás de la cabeza. El gobernante gilneano señaló a su compañero. Liros Viento Veloz. Te traigo a Varian Ugrin. Los druidas parecían confundidos. Liros murmuró. Pero no es un Wargen. Pero sufre como nosotros sufríamos antes de recuperar nuestro equilibrio, explicó Gen. La furia de su interior no es menor que la nuestra, quizá incluso sea mayor. Por favor, da un paso adelante, pidió la druida. Varian obedeció. Los 3 druidas colocaron una mano en los hombros del rey y luego cerraron los ojos. Estudiaron al señor de Ventormenta durante un instante antes de abrir los ojos y retirar las manos. Liros miró a sus compañeros y luego asintió a los monarcas. Ahora lo vemos, le dijo a Varian. Bienvenido, Varian Ugrin. Nos sentimos honrados por tu presencia y, como guardianes de estos pozos, haremos lo que podamos por ti, aunque creo que sería mejor que Henkring Gris fuera tu guía en ello. Lo preferiría, replicó Varian. Estaré encantado, añadió Gen.
El otro druida, que tenía tanto la barba estrecha como el pelo corto de color verde, extendió la palma de su mano. En ella Varian vio una sola hoja plateada que se estrechaba en la punta. Tómala. Cómetela. Es una hoja lunar, símbolo de la naturaleza y la madre luna. Ayudará a preparar tu mente para el ritual. Varian la tomó sin preguntar. Esperaba que la hoja fuese amarga, pero tenía una textura suave y calmante y resultó ser fácil de tragar una vez masticada. Ahora debes beber de cada uno de los pozos. Con Gen a su lado, Varian siguió a los druidas hacia el primero de los pozos. Allí, uno de los dos druidas masculinos volvió a hablar. Soy Talran de los salvajes y este es el pozo de la tranquilidad, dijo el druida dándole a Varian un tazón lleno de lo que parecía ser sencillamente agua. Lo que bebas ahora ayudará a reavivar la paz y la alegría que tan temprano perdiste en la vida. Varian tomó el tazón y bebió calmadamente su contenido. Cuando lo devolvió, el druida inclinó la cabeza. Lyros hizo un gesto hacia el segundo pozo. Gen pareció algo sorprendido. ¿Debe beber de los tres en la misma ceremonia? Para su viaje, sí. Eso creemos. En el segundo pozo la druida, que llevaba el pelo verde suelto, sirvió a Varian. Soy Basandra Garra Tormenta y este es el pozo del equilibrio. Lo que bebas conservará tu mente y tu cuerpo unidos para que puedas enfrentarte a la lucha que te espera. El contenido le supo a Varian, que todavía no se sentía distinto tras haber bebido de ambos pozos, igual que el anterior. Al devolverle el tazón, el primer druida le indicó el tercer y último pozo. Soy Lyros Viento Veloz, dijo el elfo de la noche, y este es el pozo de la furia. El druida le dio a Varian el último tazón. Lo que bebas potenciará los dos primeros tazones que has bebido y te dará la fuerza interior que necesitas para enfrentarte y, esperemos, dominar aquello que más pone en peligro el éxito de este ritual. Lyros no dijo más. El rey de Ventormenta bebió el contenido y aguardó expectante. El primer druida le hizo un gesto al líder Wargen. Gen Gris, ya sabes lo que debe hacerse a partir de ahora. Lo sé. Sígueme, Varian. Al alejarse de los druidas, Varian sintió de repente que todos sus sentidos habían empezado a agudizarse. Al hacerlo, pudo darse cuenta de algunos detalles inquietantes con respecto a la zona en que se encontraba que se había perdido antes. Muchos de los troncos de los árboles tenían marcas que parecían sospechosamente como si una bestia enfurecida los hubiese atacado una y otra vez. También había zonas donde el suelo estaba quemado, aunque no tan recientemente que no hubiese hierba creciendo en la mayoría de esos sitios. También captó el olor a sangre seca. En Gilneas, donde mi gente fueron los primeros Wargen en pasar por el ritual, hubo quienes necesitaron más esfuerzo que otros para dominarse a sí mismos, explicó Gen, como si supiera lo que estaba viendo Varian. Aprendimos por las malas, a veces muy malas. Cuando nuestro viaje nos trajo a Darnassus, escogimos este lugar y nos ha servido hasta ahora. El líder Wargen les hizo un gesto a los otros. Se dispersaron por el claro formando un círculo. Varian calculó cuántos pasos necesitaría uno de ellos para ponerse a su lado. Lo bastante para que pudiera desenfundar su cuchillo, pero no mucho más. Nos sentaremos aquí. Gen se sentó con las piernas cruzadas y esperó a que Varian hiciese lo mismo. ¿Y ahora qué? Cierro los ojos. Así de sencillo. Gen agachó las orejas. Si lo intentas, entonces es así de sencillo. Si ya te has rendido no es nada sencillo. Frunciendo aún más el ceño, Varian cerró los ojos. E inmediatamente, sus otros sentidos se agudizaron. Oía no solo su propia respiración, sino la de Gen. El olor almizcleño del Wargen pasó por debajo de su nariz. Una ligera brisa recorrió la piel de Varian y le alborotó un poco el pelo. Tus sentidos son muy agudos. Podrías ser un Wargen, oyó que decía Gen con cierto asombro. Luego, de un modo más neutral, el otro rey volvió a hablar. Concéntrate. El agua de los tres pozos te ayudará, pero eres tú quien debe encontrar por dónde empezar. Para eso debes buscar en tus recuerdos. ¿El qué? Cuando Gen le contestó, fue como si le hablase desde muy lejos. Aquellos momentos más relevantes de tu vida y las decisiones que tomaste a causa de ellos, para bien o para mal. Empieza con lo más antiguo que recuerdes y haz algo más que recordarlo. Revívelo. Sé consciente de lo que hiciste y de lo que eso significa para ti.
con los ojos todavía cerrados, Varian se movió incómodo. Es absurdo recordarlo y hacer. Entonces es absurdo continuar, replicó Gen, que parecía estar aún más lejos. Su voz también se convirtió casi en un susurro llevado por el aire. Varian gruñó. Muy bien. Lo haré. Apretando los dientes, el antiguo gladiador se concentró en su pasado tratando de invocar aquellos recuerdos que durante tanto tiempo habían sido indeseables. Se remontó al pasado pensando en cuando él era el hijo y su padre el rey. De repente, era otra vez un niño. Una sensación de paz lo cubrió. La sensación de consuelo era tan grande que Varian se deleitó en ella. Entonces la figura de su padre dominó la escena. Varian tomó la mano de Jane cuando el rey lo ayudaba a montar en su primer caballo, más bien un pony, para ser sincero. Pero el paseo duró solo unos momentos antes de que la escena cambiase y viese a Jane supervisando una de las primeras lecciones de combate de Varian. Varian se dio cuenta de que sujetaba la espada poco mejor que su propio hijo, pero que los ánimos de Jane lo habían ayudado a aprender de sus instructores. La tranquilidad de aquellos días le ablandó el corazón a Varian. Joven aún, miró a su padre. Fue entonces cuando atacó el asesino. Jane cayó, muerto. Su asesina, la medio orca Garona, flotaba sobre Varian, que ahora de repente tenía 13 años, como un siniestro gigante. Gritando, con las lágrimas cayendo por su cara, el joven Varian se lanzó hacia la asesina. Aquello no había ocurrido así, en la vida real no había entrado en el cuarto hasta que la medio orca no había asesinado a su padre, pero ahora los sucesos se mezclaban con las turbulentas emociones que Varian había sentido en aquel momento. Pero Garona desapareció. El rostro de Jane, desfigurado por la muerte, llenó los pensamientos de Varian. Su versión adolescente quería llorar por su padre, pero de su boca abierta no salió sonido alguno. Entonces, el trágico recuerdo se mezcló con otros. Con Jane muerto, la capital era vulnerable. Los orcos, que ya habían invadido el reino hacía 4 años, atacaron ahora la gran ciudad. La capital cayó al tiempo que las brutales hachas mataban a cientos. Todo lo maravilloso sobre su infancia se desvaneció. Nada de paz. Nada de tranquilidad. Pero, al contrario que en otros momentos pasados, Varian ahora se dio cuenta de que los buenos recuerdos siempre habían permanecido dentro de él. Aunque la violencia se hizo con su infancia, no podía borrar lo que había vivido antes, no a menos que Varian se lo permitiese. Y eso era lo que había hecho siempre. Pero no ahora. A pesar de lo que les había ocurrido a su padre y a Ventormenta, Varian aceptó al fin lo que había ocurrido antes. Su padre nunca había dejado de quererlo y lo había demostrado una y otra vez. Varian solo había apartado a un lado ese conocimiento. Y ahora, consciente de él, sentía que la paz permanecía en su interior. Fuesen cuales fuesen las desgracias que tuvieron lugar tras el asesinato y la caída de Ventormenta, Varian siempre tendría su infancia. El pasado no podía cambiarse, pero eso valía para lo bueno y para lo malo. Tranquilidad. Aunque consiguió mantener los ojos cerrados, la voz lo asustó, porque sonaba como la suya de niño mezclada con la de su padre. Pero, aunque Varian aceptaba lo que había ocurrido, ya no deseaba revivirlo. En lugar de ello, buscó entre sus recuerdos algún otro para contrarrestar lo que le había ocurrido a su padre y a su reino, y de forma natural se acordó de Tifin. Varian ya no era un niño, sino un joven inseguro atrapado entre los cambios que tenían lugar tanto en su interior como en el mundo que lo rodeaba. Ya había aprendido a ocultar gran parte de ello a los que estaban más cerca de él, como el príncipe Arthas de Lordaeron y el padre del príncipe, el rey Terenas, que en cierto sentido también se había convertido en un segundo padre para Varian. En general, el joven señor de Ventormenta aparecía ante los otros como un gobernante diplomático, inteligente y animoso, más maduro de lo que le correspondía por su edad. Sin embargo, no siempre podía mantener ocultas las cicatrices internas, y especialmente los sirvientes conocerían sus ocasionales ataques de desesperación. Todo aquello había cambiado con Tifin. La volvió a ver tal como la había visto cuando se conocieron. Un espíritu dorado, tranquilo y maravilloso, que contrastaba llamativamente con su parte salvaje y oscura. Varian la amó por primera vez cuando la vio caminar hacia él, aunque lo primero que hizo cuando ella habló con él fue quitársela de encima de un modo tan arrogante que cualquier otra persona habría huido, y con razón. Pero no Tifin.
De nuevo la vio bailando con él, riéndose con él y sacando lo bueno de Varian para equilibrar lo demás. Tiffin había ayudado a Varian, en cierto modo aún más que su padre, a convertirse en el rey que el pueblo amaba. Y aún así, Varian luchó por mantener el recuerdo alejado, pero no pudo. Y aún así el pueblo fue quien la mató. Yacía muerta a su lado, asesinada durante unos disturbios. Víctima inocente de una época en que todo se había vuelto una locura. Reviviéndola, Varian casi volvió a caer en la oscuridad, pero ese habría sido el desprecio definitivo a su amada. Tiffin había hecho de él un hombre mejor, un líder digno. Varian vio al fin que con sus actos había estado insultando constantemente su recuerdo. Tiffin nunca habría actuado como él había hecho. Siempre había perdonado, siempre buscó hacer cuanto podía por aquellos a quienes amaba. Si Varian esperaba redimirse en su recuerdo, tendría que hacer lo mismo. Varian se preparó para las imágenes de su muerte, haciendo lo que sabía que ella hubiera esperado de él. Tenía derecho a llorarla, pero también tenía que seguir adelante y aprender. Sobre todo, podía aprender a continuar aprendiendo de la vida de ella, usarla como ejemplo de cómo debería enfrentarse a todos los problemas que le surgían como padre, hombre y monarca equilibrio. De nuevo la voz lo asustó, esta vez porque oyó no solo su propia voz, sino también la de Tiffin. Varian volvió a imaginársela, aunque esta vez con la culminación de su amor en brazos. Anduin. Anduin era cuanto le quedaba de familia, el miembro más preciado, pues en el chico estaba su madre. Durante los años que habían estado juntos antes de la desaparición de Varian, había intentado ser el padre que había sido Jane. Había sido difícil sin Tiffin, pero Varian recordó momentos en los que Anduin y él habían reído juntos. También recordó el miedo que tan a menudo había sentido cuando algo había amenazado a su único hijo. Ciertamente, el miedo por Anduin había guiado gran parte de los últimos años de Varian. Ahora se vio como sí mismo observando a su hijo, que entonces solo tenía 3 años, caerse de un pony y casi romperse un brazo. Varian volvió a luchar contra un asesino que se había infiltrado en su castillo con la intención de apuñalar al joven Anduin y que incluso entonces le había recordado tanto a la muerte de su padre. Miedo. Varian se negó a ceder a él nunca más. El miedo solo lo volvía indefenso contra aquellos reyes que amenazaban a su hijo y a su reino. Simplemente pensar en todos aquellos que podrían hacerle daño a Anduin bastaba para enfurecer a Varian, igual que había ocurrido muchas veces antes. Sin embargo, mientras su furia crecía, volvió a verse sujetando el brazo de Anduin y de repente recordó cómo la furia y el miedo que la alimentaba habían alejado a Anduin de él. Al darse cuenta, Varian se lanzó contra su propia furia. Allí donde en el pasado siempre lo había dominado, ahora buscó hacerse con el control. Su furia podía ser una fuerza poderosa y devastadora, y Varian vio que sencillamente ceder ante ella le proporcionaba muy poco bien y normalmente lo dañaba a la larga. Cierto, lo ayudaba mucho durante la batalla, el único momento en que podía desatarla de verdad, pero quitando eso era un arma de doble filo. Pero, aunque la furia ya no lo dominaba, tampoco cedía. Varian sintió la lucha en su interior. Se dio cuenta de que si permitía que la furia creciese no conseguiría nada. Sería el mismo hombre al que Anduin había dejado. Y así Varian se aferró a la furia como si fuese un caballo que hay que domar y trabajó por dominarla. Ya no conseguiría arruinarle más la vida. Tendría un propósito. Varian solo conocía un propósito. Si la batalla era el único lugar donde la furia le servía de algo, sería allí donde canalizaría esa fuerza. La dejaría que alimentase su fuerza contra el dragón a la muerte, los orcos y sus aliados. La furia se sometió a su voluntad. Había acabado con su dominio sobre él y ahora le serviría a Varian, no al contrario. Tranquilidad, equilibrio, furia, dijo su voz, y ahora también la de alguien que no reconocía, aunque hubiese debido hacerlo. Hay que conquistar a la bestia para que el humano pueda alzarse. La furia debe ser la sirviente para que el hombre pueda estar completo. Varian sintió crecer su furia, pero esta vez bajo su control. Ahora estaba unida a su fuerza, no a su desesperación. Volvió a sentir a su alrededor a Tiffin, Anduin, a su padre y a otros que habían desempeñado papeles queridos o vitales en su vida. Ellos nunca habían dejado de creer en él, ni siquiera su hijo. Vio que Anduin había hecho lo que había hecho no solo por su propio bien, sino con la esperanza de que le permitiese a su padre hacer las paces consigo mismo. La furia lo llenó.
Sin embargo, como había sido transformada en un arma en lugar de una fuerza maníaca, le dio la bienvenida. Con ella a su disposición, ningún enemigo se le resistiría. Desde alguna parte resonó un orgulloso aullido. Varian respondió. Finalmente supo quién lo llamaba. Goldrin. Logos. El arcano lobo. Logos lo llamaba a la batalla. Ante él pasaron imágenes de aquellos que buscaban hacer daño a los que estaban bajo su protección, especialmente a Anduin. En esa nueva visión, a la muerte reía al aterrizar sobre Ventormenta, mientras el leviatán loco saboreaba la destrucción tanto del hogar de Varian como de incontables tierras, y su poder sobre la tierra hacía que Azeroth se agitase. El mundo aún trataba de recuperarse de aquel mal, pero aquella era una batalla que Varian entendía que ganarla llevaría tiempo y cuidadosos planes. Ahora había otra amenaza más inminente. Conocía la cara, conocía el nombre incluso antes de que el otro enemigo tomase el lugar del dragón en la mente del rey. Garrosh grito infernal. Pensando en el líder de la horda, Varian invocó su furia y la puso a prueba. Creció como nunca lo había hecho siendo simplemente una fuerza destructiva. Ahora controlada, formada, era mayor de lo que lo había sido nunca. Logos volvió a aullar. Varian se puso en pie de un salto, despierto sin darse cuenta de que hubiese estado dormido. Henkringris ya no estaba sentado delante de él, y quizá eso fuese positivo, pues le permitió al monarca gilneano saltar hacia atrás cuando Varian hizo lo propio hacia adelante. Aunque Hen conservaba su forma de Wargen, parecía seguir moviéndose como si estuviese en un sueño del señor de Ventormenta. Toda la escena parecía haberse ralentizado. Varian miró a los otros Wargen y, aunque se recuperaron rápidamente de la sorpresa, le pareció que se movían ligeramente más despacio que él. Goldrin, murmuró Hen mirándolo fijamente. Logos, su aura te rodea completamente a su alrededor. Los otros Wargen echaron las orejas hacia atrás, pero por asombro, no por miedo. Ciertamente Goldrin toca tu corazón y tu alma, murmuró Hen. El lobo te honra y, por eso, también nosotros. Varian no dijo nada, pero él también fue al fin consciente de lo que Hen había sabido desde el principio. El fantasma del gran lobo lo había escogido como su campeón. Y, a través de Goldrin, Logos y él mismo, Varian supo lo que había que hacer. He sido un imprudente, empujado no solo por la amargura de perder tantas cosas, tanta gente importante en mi vida, sino también por el miedo a perder las pocas cosas que todavía amo, como mi hijo, le dijo Varian a Hen y a los otros Wargen. Pero ahora comprendo. Azeroth nos necesita. Todos vosotros, y yo, somos aquello en lo que nos hemos convertido para poder ayudar. Y debemos ayudar. El silencio reinó a su alrededor. Finalmente, Hen preguntó. ¿Qué quieres que hagamos? Varian solo sabía una cosa. Seguir juntos nuestro destino y lo seguiremos en Vallefresno.